Mauricio Arias, Un gusto, Jorge. encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para hablar de un programa que tiene el Banco Popular que se llama FODEPYME, que apoya a las pequeñas y medianas, bueno, a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Muy importante. Es una labor de, que requiere Costa Rica. Bueno, lo primero, requerimos mucho más educación financiera, que debieran darlo en los colegios. O sea, Costa Rica hay una total ausencia de educación financiera. Por otro lado, hay mucha informalidad, porque mucha gente no quiere pagar las cargas sociales o pagar impuestos o entrar en mayores complicaciones que se llaman, ¿verdad? Siempre toda la gente le huye más a la caja, tributación, yo diría que menos, y el otro sería formalizar libros, llevar contabilidad, o sea, tener un orden de que tus ingresos se presupuesten, un flujo de caja, que es muy importante. Y muchos nacen, pongámosle así, por una necesidad, la mayoría, otros porque de verdad emprenden, otros porque tienen una capacidad especial, y uno ve una panadería o un pequeño comercio de cualquier cosa, ¿verdad? A mí me llama mucha la atención los chinos. En todos lados están. Ellos tienen su sistema, ¿va? No recurren a la banca, ¿va? Pero la cajera normalmente es la hija o la esposa del dueño. Se preocupan por sus inventarios, son muy ordenados, manejan muy bien sus inventarios, manejan bien sus precios, en fin, son muy estructurados. Pero hablemos del programa que maneja el Banco Popular, que lo hace, que es un fondo del patrimonio de ustedes, o sea que no son digamos, de depósitos De los ahorrantes, sino que es un fondo separado. Eso permite tener un poquito más de flexibilidad, tasas de interés más competitivas, pongámoslo así. No quiere decir que son tasas de interés regaladas, ¿verdad? Y sobre todo le permite mayor innovación y lograr esa flexibilidad que a veces cuesta mucho, porque imagino que te llegan a tocar y uno le dice, bueno, tráete el balance, la última declaración de la renta, cuántos empleados tenés metidos dentro de la caja. Ya te inscribiste en el MEI como pequeña, como pyme, ¿verdad? Y ahí te salen, algunas veces te dicen que no. Entonces, lo primero que tienen que hacer es educar, ¿verdad? Y ese proceso es básico, ¿verdad? Pero además, FODEPYME no solo presta hasta 5 o 6 millones, no, presta $500,000, o sea, para empresas ya medianas, ¿verdad? Bueno, pero el invitado sos vos. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes, estar por acá compartiendo. Este es uno de los programas que hace diferente al Banco Popular. Nacemos en una ley especial de la República, es un fondo que administra el banco y se alimenta de una reconversión de utilidades que hacemos. El fondo recibe anualmente un 5% de las utilidades y el mandato que nos da la ley es fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, apoyar la creación de nuevas empresas y contribuir con nuestro lema, que es generar bienestar. Este fondo nace en el año 2002 y se reglamentó en el año 2004, que ya iniciamos operaciones oficialmente.
Estamos en el 24, 20 años. Estamos en el 20 aniversario, ¿verdad? Es un monto de cartera ya importante, entonces. Sí, sí ha crecido significativamente, ya es un monto de cartera importante. Pero no solo tenemos cartera de crédito, Jorge, parte de los instrumentos, y creo que de una forma visionaria en su momento, cuando crearon el fondo, incorporaron el financiamiento directo a la micro, pequeña y mediana empresa, el fondo de avales y garantías, que para mí es una de las mejores herramientas, es una de las herramientas que generan más inclusión financiera. Sí, porque mucha gente dice, bueno, es que no tengo suficientes garantías. Todo el mundo te pide, bueno, ¿y qué tenés vos? ¿Una casa o un carro o algo que veas aquí? Ahí donde puede entrar un fondo de avales o una propiedad. Y ahorita profundizamos tal vez en eso, porque, vamos a ver, y lo digo en esta connotación, ya no disponemos, o la pyme en sus inicios ya no dispone de una garantía hipotecaria libre para cederla en un gravamen de primer grado. Y hoy lo difícil que resulta buscar un fiador que quiera responder por usted en una institución financiera. Esas son las garantías tradicionales que siempre el modelo costarricense ha tenido, o un bien mueble o un bien inmueble, una casa, un carro, o una fianza. Entonces, o la maquinaria. O la maquinaria en prenda. Pero las pymes en sus etapas tempranas probablemente de eso es lo que se carece, de ese tipo de patrimonio para cederlo en garantía. Entonces el fondo de avales pues llega oportunamente a darle a ese empresario y a darle al banquero la confianza para que le preste a esa pyme, ¿verdad? Es un instrumento que utilizamos este término que me gusta mucho, compartimos riesgo con el banco. Es decir, el riesgo de ese empresario lo compartimos entre el banquero y el fondo de garantías. Y por último, y usted lo acotaba al inicio de esta conversación, Jorge, la educación financiera o la formación, ¿verdad? Y usted lo dijo perfectamente, mucho empresario nace por una necesidad. No conseguí trabajo, tuve que empezar a hacer algo para sobrevivir y me puse este negocio, ¿verdad? Pero tiene un enorme componente empírico, un enorme componente artesanal. Los fondos de servicios de desarrollo empresarial que tenemos, que es un subprograma que tiene el FODEMIPYME, nos ha permitido llevarle en el tiempo a ese empresario pues formación, capacitación, asistencia técnica, que le permita cerrar esas brechas que ese empresario tiene desde sus inicios, y ahora lo estamos haciendo con una visión más de apoyo financiero. Es decir, tratamos de formar, tratamos de cerrar las brechas para que el empresario al final obtenga el financiamiento, obtenga el préstamo que requiere para apalancar su negocio, ¿verdad? La consigna no es formar por formar. Sí, te doy un título, ya tienes conocimientos básicos de gestión financiera, tienes conocimientos básicos de contabilidad, tienes conocimientos básicos de gestión o de administración, y tienes una pyme, pues si pasas el proceso con nosotros, al final está el financiamiento que requiere. Pasa que muchos modelos te forman y salís, y me decía la señora, Mauricio, es que ya no me caben más los cartoncitos que me han dado en la pared, pero nadie me presta, ¿verdad? Este modelo que estamos integrando, uno podría verlo como un ecosistema que la pyme requiere. Tienes la formación, tienes el acompañamiento en un programa, tienes el financiamiento en un programa y tienes el modelo de garantías. Y uno podría decir, lo importante de este modelo de garantías es que está abierto a todo el sistema financiero. Se opera con entidades, todos los bancos, todas las cooperativas, mutuales, que componen el sistema financiero, tienen la posibilidad de ser operadores del FODEMIPYME. Eso es un trabajo enorme que se hace y que lo hace el Banco Popular. Por eso lo dije al principio, esto es uno de los elementos que hace muy diferente el Banco Popular y de desarrollo comunal.
que es canalizar recursos a este tipo de programas. Y es muy importante en una economía donde la informalidad es muy alta, o sea, porque mucha gente no termina a veces o no tiene una carrera universitaria o tiene nada más un título de técnico, pero son muy buenos y al final se convierten en grandes empresarios. Y han podido crecer y han podido desarrollarse y han podido lograr ser empresarios de verdad. En un proceso donde ustedes los viven acompañando y asesorando y dándole las herramientas, que es lo importante, ¿verdad? Vea usted, Y yo te lo digo porque en una época de mi vida yo fui textilero y luego también fui, ¿cómo se llama?, productor de ropa. Y vivía un poco la tragedia de la gente que me hacía maquila. Y me decían, bueno, pues es que, escucha, la maquinita, tengo que poner la maquinita, y la maquinita era la que le producía, ¿verdad? Y ahí en ese momento la banca ayudaba mucho, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, el Banco Popular le daría el aval y le diría, bueno, ponga 5 maquinitas y haga usted un tallercito y dele más servicio a distintos contratistas, digamos, ¿verdad? y veamos algo importante, el empleo que genera la pyme, ¿no? Vamos a ver, en este país podemos tener unas 400.000 pymes. De ellas, más de un 75, 76% son microempresas. Eso es lo que más tenemos. Son aquellas que tienen 1, 2, 3 empleados y que de ese esfuerzo que ellos realizan en esa empresa, comen 3, 4, 5, 6 familias en forma directa, ¿verdad? Pequeñas oditas que están financiadas, pero que indirectamente después llega el que reparte el express, ¿verdad? Sí, hay un montón. Llega, uno a veces contabiliza el empleo directo, pero el empleo indirecto que se produce a la par de una pyme, uno se sorprende el impacto que usted genera económico y social al tener la capacidad de atender y acompañar a un empresario. Y podemos dar números, por ejemplo, interesantísimos. Este fondo ha dejado una huella en estos 20 años que se tienen. Cerca de 300.000 millones de colones invertidos en las MIPYMES de este país. Y con poca morosidad. Por ejemplo, la cartera de crédito tiene una morosidad de un 2,40 a un 2,50%. Sí. Súper buena, comparada con inclusive el mismo indicador que el regulador pide, aunque no seamos una cartera regulada por la SUGEF. Pero más allá de eso, esos recursos han llegado a casi 14.000, 15.000 pymes. Con los diferentes instrumentos, o sea, avales, que el aval te permite que un banco te financie, colocado por nosotros directamente, o bien que son usuarios de nuestros programas de acompañamiento o formación. El empleo consideramos que es una de las variables más importantes que estos programas potencian, porque vamos a ver, si no existieran programas como estos, el empresario en sus inicios, ¿dónde recurre? ¿Verdad? Tienen que haber programas que provengan no de la intermediación financiera, sino de los fondos que, como el Banco Popular, destina de sus utilidades anuales recursos directos para alimentar. Y no solo este programa, se alimenta un 15%, por ejemplo, el programa de fondos especiales. Ahí se acaba de crear un programa importantísimo que se llama Prestamento Popular para combatir el tema o el flagelo del gota a gota. Hay programas, por ejemplo, de vivienda,
donde la prima muchas veces es la barrera para comprar la casa. Un 11%, muy fácil, ¿verdad? Entonces, este tipo de programas con rostro social y con rostro humano, pues atienden segmentos de población que si no existiesen, pues les sería difícil acceder a recursos financieros en condiciones favorables o diferenciadas, como usted lo dijo al principio. Y ha crecido, o sea, me imagino que la pandemia fue terrible, ¿verdad? Esa parte no la podemos ver, pero digo yo, estos últimos años ha venido mejorando, aumentando, las tasas de interés están estables, se diferencian las tasas de interés con un banco nacional, un banco de Costa Rica o banca privada, que ellos también manejan sobre todo fondos de la banca de desarrollo, ¿no? Bueno, a nivel del Fondo de Garantías, que es uno de los instrumentos que genera mayor impacto, es uno de los más poderosos que tenemos, y donde somos socios comerciales del sistema financiero. Hoy trabajamos, si por usted ejemplo, nada más dice que nosotros tenemos esta línea aquí para apoyar a avales. Trabajamos con 17 operadores o 17 bancos. El cliente puede visitar cualquiera de las entidades autorizadas, solicita su préstamo, y ya hemos evolucionado mucho a incorporar programas que le llamamos garantías por portafolio o por carteras. Los avales nacieron originalmente en un modelo que se llamaba par y paso o 1 a 1. Era un modelo bastante lento, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el cliente tenía que ir a la entidad financiera y la entidad financiera luego tenía que ir a FODEMIPYME a que tomáramos la decisión si aceptábamos el riesgo de ese cliente o no, y lo fiábamos. Porque al fin y al cabo un aval es una fianza, ¿verdad?, que se otorga en favor de un cliente. Si ese cliente incumple en esa entidad financiera, la ley le otorga a esa entidad financiera el derecho de ir a cobrarlo al fondo de garantías. Para eso existe. Pero hagamos números, son 17 entidades financieras las que operan, muchas muy grandes, ¿verdad? Banco Costa Rica, Banco Popular, Banco Nacional, BAC, entre las más grandes. Imagínense las cantidades de colaboradores que hay en sus unidades que atienden PYME. Nosotros recibiendo todo eso, podríamos no dar abasto, ¿verdad? Invertimos en una digitalización. 2022, 17 de noviembre de 2022 salimos con una herramienta que creamos en casa, que interconecta todo el sistema financiero a nivel de los bancos que son operadores nuestros. Antes, por ejemplo, ese proceso de que el expediente llegara físico, después de que el banco pasó de nosotros, llegaban las motos con los expedientes de los mensajeros, ¿verdad? Ahora todo viaja digitalizado. Antes un proceso de estos duraba 10 días, 12 días. Pasaba sus tiempos de espera en el banco y después pasaba un tiempo de espera en FODEMIPYME. Ahora estos procesos se reducen a 10, 15 minutos. Aquí estamos hablando, y en el sistema nosotros, los bancos están procesando garantías bajo modelos automáticos o autoexpedibles. Ese cambio de viajar de modelos individuales a modelos de cartera, pues permiten una mayor inclusión. Es un aval masivo bajo cierto perfil, ¿verdad? Se definen los perfiles previamente establecidos y esos perfiles... ¿Estás en todos los sectores? Solo podemos trabajar MIPYMES del sector industria, comercio y servicios, o bien el pequeño y mediano productor agropecuario, el PYM, que así lo certifica el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y modelos asociativos, llámese cooperativas, asociaciones de productores, asociaciones de desarrollo integral, con enfoque productivo, ¿verdad? Solo podemos meternos en actividades... Los solidaristas también pueden... Solidaristas pueden acceder. Eso es quien lo certifica como tales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Economía Social. Ahí todos los modelos asociativos, ahí se pueden certificar como una organización de la economía social. En el caso de industria, comercio y servicio, le corresponde al Ministerio de Economía indicar que usted es una MIPYME de ese sector. Y si eres un productor agropecuario,
le corresponde al Ministerio de Agricultura certificar que usted es un PIMPA, se llama. Pero me imagino que un gran porcentaje es comercio e industria pequeña. Si ve la estadística, comercio y servicios son prácticamente el 90% del pastel, 90%, sí. ¿verdad? Lo que es industria y agro se reparten un 4 y un 6% respectivamente. Pero el grueso de la pirámide productiva lo tiene de servicios y comercio. ¿Y qué nuevos planes tenés para los próximos años? O sea, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos con el FODEMIPYME? O sea, vienen creciendo año a año la cartera. Hay un crecimiento importante. El año pasado la cartera creció un 6.42%. Lo consideramos muy relevante, considerando los indicadores de crecimiento de las carteras en el sistema financiero nacional. El fondo de avales muy baja y la rentabilidad. Ahorita hablamos de la rentabilidad, que la rentabilidad es un tema importantísimo. Eso porque es mucha rentabilidad social, yo creo. Es por ahí lo vamos a encaminar muy bien la respuesta, para que veas el verdadero impacto que esto produce. El fondo de avales creció un 460% en el 2023. Todo a razón de la digitalización. La digitalización, el que el aval viaje ya ahora cambió por todo. Sistemas, transformó todo el modelo, ¿verdad? Eso permitió pues crecer los saldos avalados en un monto significativo, ¿verdad? Más de prácticamente 60 o 70% de crecimiento. ¿Qué significa eso? Mayores ingresos. Esos mayores ingresos van al estado financiero y van al patrimonio del FODEMIPYME, y eso permite apalancar más avales o permite tener mayores disponibilidades para prestar. El FODEMIPYME opera, Jorge, bajo un modelo que le llamamos sostenibilidad patrimonial. Como no venimos de intermediación financiera directamente, no necesitamos generar utilidades per se, no es la razón del fondo. La razón del fondo va más allá de eso, de generar inclusión financiera, generar acceso de una forma sostenible. Brindarle la mano a aquel empresario que el sistema financiero por A o por B. Que fue mucho el nacimiento del banco. Que fue mucho la razón de ser del banco. Sí. Ahí nos sentimos muy identificados con este tipo de programas que caracterizan al Banco Popular. Y la composición, mucha mujer o mucho hombre o igual parecido. Puede andar en un 48% mujeres empresarias, a un 52% hombres. Pero estamos viendo un fenómeno dentro de la planificación estratégica que nos pidió nuestra junta directiva, está que nos enfocáramos más en el sector micro. El sector pequeño y mediano es un sector que tiene probablemente más acceso a recursos. En el sector micro, lo comentábamos la semana pasada que vendimos informe de gestión a la junta directiva, un 62% de las solicitudes que se procesaron en el fondo de crédito son mujeres, con promedios de 8 o 7 millones de colones. Además tienen una gerenta. Además, nuestra gerenta general es mujer, una millennial con una gran visión, ¿verdad?, de desarrollo, y hay una gran ventaja. Ella conoce los modelos de garantía, conoce el impacto que tienen en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, pues en muy buena hora que tenemos a doña Gina Carvajal como nuestra gerente general en el banco, y el apoyo que eso significa para estos programas o para los programas de la banca social. Bueno, es muy importante para un banco es un banco con un gran patrimonio, porque el Banco Popular es de los que tienen una relación patrimonio a deuda casi que mejor del sistema bancario, ¿verdad? Sí, y vea qué importante ahora que tocas el tema patrimonial. Aunque ahora se está hablando de que ustedes pasan 18 meses los fondos
sin, sin pagarle intereses al ahorrante, digamos, para fondos del ROPS. Sí, Pero ya el banco está muy capitalizado, ¿no? pero estos, Pero eso es nada en el pero esos modelos que han capitalizado el banco, Jorge, son los que permiten hacer todo lo que que están estos haciendo. fondos lleguen a esas poblaciones, esos que permiten crear ese programa, por ejemplo, de prestamiento popular, eh, que llega a cumplir un enorme rol de responsabilidad social, así lo vemos. Entonces, vea esto, este fondo pues, de mi pyme empieza con 9.000 millones de colones. Ese fue el aporte que hizo el Banco Popular de su patrimonio para que iniciara esto. Y uno podría decir, ese patrimonio ya ha crecido 3, 4 veces. Pero si usted lo compara con aquellos 300.000 millones que este fondo ha canalizado al sector productivo, no dice, es un efecto multiplicador gigantesco, ¿verdad? Demostrando la importancia que tiene el sector productivo para este país, ¿verdad? Es un sector que te genera empleo, es un sector que contribuye con lo que llamamos en materia de fondo de avales la adicionalidad financiera extensiva, es decir, esas pymes pagan impuestos, esas pymes pagan patentes municipales, esas pymes contribuyen a la seguridad social. Ese impacto macroeconómico, porque a veces uno no dimensiona, así financié 12, 15 millones a una microempresa, pero lo que eso se multiplica en impacto económico para el país. Y la paz social, que es muy importante de tener esa cantidad de microempresarios. Eso es básico ahora. Es el andamiaje que probablemente sostiene nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo que vivimos en este país, donde usted dice, ¿cuáles son los retos que tiene Fodemipyme? Bueno, uno de los retos más importantes que yo veo en línea con esto que venimos hablando es utilizar nuestros programas de acompañamiento para facilitar la germinación de nuevas empresas, ¿verdad? Y hoy tenemos una corriente interesantísima, los neopymes, ¿verdad? Neopymes son esos chicos, esas nuevas generaciones que ahora están trabajando, Sí. ¿verdad? Y lo veía hoy en la mañana que tenía una reunión, por cierto, lo vimos en una región de este país, por ejemplo, un ingreso promedio de un empleado de una pyme normal, 480.000 colones mensuales. Un ingreso promedio de estos chicos que trabajan en autoempleo, que probablemente los ve usted programando en su computadora, o probablemente los ve gestionando ventas, que tienen su propia empresa, que distribuyen Páginas, diseñando páginas web. diseñando web o vendiendo en línea. Vendiendo en línea. Ingreso promedio 1.180.000 colones, ¿verdad? Ya es un salario interesante. Bueno, un salario no, es un ingreso interesante, ¿verdad? Ese ingreso genera desarrollo económico. Esa persona consume, esa persona va al restaurante, esa persona va a la tienda, ¿verdad? Y están trabajando probablemente desde su casa. Esas son las nuevas empresas o el concepto de esas nuevas pymes que también tenemos que apoyar, porque ahí están los empresarios del futuro, ¿verdad? Los empresarios que serán los grandes empresarios dentro de 10 años, 5 años. Ese es uno de nuestros grandes retos, apostar con el acompañamiento a formar ese empresario, a bancarizarlo, ¿verdad? A formarlo, a que vaya madurando. A darle las herramientas darle las que herramientas. requiere, a darle las posibilidades de crecer y de apalancarse. Y son los que estarán en la palestra del empresariado en 10 años, 5 años. Yo he conocido un montón de microempresarios que ahora son ya empresarios, ya no son micro, ¿eh? Comenzaron con un carrito y eran 12, ahora ya son 6 o son 7 y cómo se organizaron. Primero no llevaban contabilidad, ahora sí ya trabajan ahí con sistemas electrónicos excelentes, o sea, con sistemas digitales, hacen sus declaraciones
de renta, impuesto de rentas, y hacen su flujo de caja, que es importantísimo, ¿no? Habíamos visto una tasa de rechazo importante en microempresa, ¿verdad? Porque por esas brechas que usted dice que no tenían dentro del radar que tenían que llevar su registro contable, no tenían en su radar pues que tenían que estar inscritos en caja como un patrón o como un trabajador independiente. Entonces decidimos abrir un programa donde si el empresario que nos llega o ese micro que nos llega tiene esas brechas, no es que le vamos a decir que no le damos, es que pasa por el proceso de formación, le mejoramos esas capacidades de gestión, le asesoramos cómo formalizarse, le asesoramos cómo hacer un adecuado manejo tributario, un adecuado manejo contable, y va al proceso de financiamiento, ¿verdad? Ese trabajo lo hacemos orquestando las 3 herramientas que le dio la ley al fondo, ¿verdad? El fondo de garantías, fondo de financiamiento, y considero el área que va a llegar a ser la más importante que tenemos, que es esa parte de acompañamiento, y le llamamos servicios de desarrollo Y asesoría. y eso sin costo para el empresario, ¿verdad? La misma ley nos ordena que eso lo hacemos con un programa que se llama Fondos No Reembolsables. Contratamos nuestros equipos o tenemos formadores ya de planta que se encargan de ir donde esté ese empresario, por pequeñito que sea, Y a darle la formación que requiere con el objetivo que pueda acceder al financiamiento que ocupa, ¿verdad? Pero eso existe en casi todas las economías del mundo, y la han venido desarrollando. Y hay miles de ejemplos. Y ahora todo se puede hacer digital, hasta que la capacitación. Pero no, aquí lo interesante es que también se puede personalmente ayudarles, ¿verdad? Y esa parte humana es importante, ese contacto, ¿verdad? Vieras que todavía en el 2017, 18 éramos pequeñitos, éramos 7 personas. Después pasamos a ser 12, después 17, ahora hay 31 colaboradores en FODEMIPYME. Y vieras lo estimulante que es para uno como director de orquesta ver la vivencia de los muchachos cuando atienden a un empresario o una empresaria, ¿verdad? Y yo me pongo a ver casos de éxito. Una señora pues que me dice: Mao, en ningún banco me prestaban, tuve un problema de salud, eso hizo que mi récord crediticio pues se manchara, estuve 8 meses. Tienen que comprar, digamos, telas y además la planilla, así que flujos de caja. Yo siempre hablo mucho de flujo de caja, porque yo creo que eso es lo que la gente tiene que comprender, que es la clave para que uno pueda ir ordenadamente creciendo. Le permite uno planificar, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de finanzas, pero ante todo tiene que tener esa actitud y esas ganas de emprender y mejorar y luchar y no tener miedo al fracaso, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Sí, te ponía ese ejemplo de la señora esa. Bueno, la acompañamos en el proceso, le ayudamos a hacer sus flujos de caja, le ayudamos a hacer su plan de mercadeo, ¿verdad? Me llama la semana pasada y me dice: Mau, ya estoy en Walmart, ¿verdad? Empezó con un producto artesanal y entendió que si quería crecer Tenía que ordenarse, tenía que formarse. Y vio en el FODEMIPYME la posibilidad de hacer eso integralmente. Ya, más ahora que piden tantas certificaciones, ¿verdad? Hasta para ir a un supermercado tenés que llevar el producto con un montón de etiquetas. Bueno, para entrar a estas cadenas son una serie de requisitos. Entonces hemos trabajado en darle al empresario no solo la capacidad financiera, no solo, aquí están los recursos que usted ocupa, sino yo diría hacerlo responsablemente. Este es el acompañamiento que le vamos a dar antes del financiamiento y post-financiamiento para garantizar el éxito de su proyecto. Bueno, muchas gracias, y creo que es muy interesante e importante de saber todo lo que han hecho ustedes y lo que van a hacer. Démosle a los clientes
cómo ubicarnos, ¿verdad? En la página web del Banco Popular, en la sección de empresas, ahí le dan clic a empresas y ahí le dan clic a Fodemipyme y ahí está nuestros productos, está el fondo de financiamiento, por ahí puede ingresar las solicitudes de financiamiento y con nuestro personal, los ejecutivos especializados que tenemos, inmediatamente se ponen en contacto con ese cliente y le visitamos y comienzan pues nuestra maquinaria a apoyar a esa empresa, ¿verdad? Y nos encanta tener empresarios y empresarias de éxito dentro de nuestra cartera porque le da valor a nuestro trabajo. Le da, como usted dice, al Banco Popular la razón de ser. Su razón de existir. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Encantado verte. Un gusto compartir.